Buenas noches, queridos hermanos, amigos que nos están escuchando. Es un gusto volver a compartir la palabra del Señor, que siempre nos hace bien, que siempre nos anima, nos renueva. Así que bueno, los saludo a todos y a cada uno en donde estén. Y bueno, me toca en esta oportunidad compartir la palabra del Señor. Quería orar antes para pedir al Señor también que use esta palabra para que otros sean bendecidos. Señor, gracias por este tiempo, gracias Jesús por tu gran amor, por tu misericordia. Ruego, Señor, que cada cosa que diga, cada cosa que comparta sea guiada por tu Espíritu, que obres vos, que hables vos a través de mí, Señor, y que muchos sean bendecidos, Señor, que sabemos, Señor, que este video a veces se ve en vivo, a veces se ve grabado, Señor, pero tu palabra y tu espíritu, Señor, no tienen espacio ni tiempo, sino que vos sos atemporal, Señor, y obrás conforme a lo que vos quieras obrar, Señor. Te ruego, Padre, que unja, Señor, esta palabra y bendiga, Señor, a cada uno de los que van a estar escuchando, Señor, esta reflexión. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y ruego que bendigas cada vida, cada corazón y cada mente, Señor, que va a estar escuchando, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo, Señor, porque sabemos que vos sos poderoso, sos grande, Señor, y no tenés límites. Bendito sea tu nombre, Señor, que también tu palabra nos sane, nos edifique, nos vivifique, Señor, nos haga bien. En tus manos, Padre, nos encomendamos. A ti sea toda la gloria, Señor. Usa, Señor, este tiempo también para que otros reciban sanidad, para que otras personas reciban, Señor, lo que están esperando de ti. Bendito y adorado sea tu nombre. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, quería hablar un poquito acerca de lo que es la palabra de Dios. El, Le puse como un título Amar la palabra, eh, y quería hacer algunos comentarios en relación a lo que es la palabra del Señor. La palabra de Dios, en primer lugar, sabemos que es irrefutable, que es incontradecible, que es eterna, que es universal, que es perfecta, que es viva, que es poderosa, que es dulce. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Y una de las características de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos ilumina. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nos encontramos en situaciones donde no sabemos para dónde ir, donde no sabemos qué decisión tomar, la palabra de Dios siempre nos ilumina, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente y nos lleva al lugar correcto o a hacer las cosas correctas. Me acuerdo hace algún tiempo había tenido una situación en un banco donde una persona no me había tratado muy amablemente, digamos, y volviendo del banco al trabajo donde estaba yendo, venía pensando y decía, bueno, esta persona ahora le voy a hacer, eh, le voy a mandar una nota al banco diciendo que la persona de tal caja me atendió mal y esto y lo otro, y venía pensando en todo eso, y y antes de hacer eso, me acuerdo, llegué al trabajo y digo, bueno, Señor, pero ¿qué dice tu palabra con respecto a esto? Y me vino la palabra que está en Romanos, que dice que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Y que perdonemos realmente. Y bueno, eso fue lo que pudo hacer en ese momento. El Señor a través de la palabra me, me- me iluminó, me sacó de ese momento de molestia, de enojo, y permitió que perdonara, que esté en paz. La verdad que me vino una paz tremenda de parte del Señor, eh, y pudo el Señor iluminarme a través de su palabra. Por eso es lumbrera nuestro camino. Cuando estamos en situaciones confusas, donde no sabemos qué decisión tomar, vayamos a la palabra que es
nuestra lámpara, lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios, otra característica, la palabra de Dios nos expone tal cual nosotros somos. Dice Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, sucede que nosotros nos vemos tal cual somos. Podemos fingir, podemos aparentar, podemos vernos o tratar de vernos de una forma que no somos, pero cuando vamos a la palabra, cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, el Señor nos expone, nos desnuda, nos abre el corazón, nos abre el espíritu y nos vemos tal cual somos. Por eso dice también la palabra en otro versículo que somos transformados a la imagen del Señor, como por el espíritu. Eh, Nos vemos como en un espejo, pero somos transformados mediante el poder de Dios, mediante el Espíritu Santo, y cuando nos abrimos a la palabra, actúa como un espejo en donde nosotros en la palabra vemos al Señor y nos vemos a nosotros mismos y vemos esa distancia, esa diferencia que todavía existe, a la cual tenemos que llegar. Pero la palabra de Dios actúa también como un, un espejo y nos expone tal cual somos nosotros, las intenciones, dice también en este versículo, los pensamientos y las intenciones del corazón, las cosas ocultas, como decía el salmista, líbrame de las cosas que me son ocultas. Bueno, la palabra nos abre, nos expone, nos trae luz a nuestro ser interior para poder entender cómo estamos realmente delante del Señor, cómo estamos caminando, si estamos caminando en su palabra o si estamos con caminos no agradables al Señor. Bueno, otra característica de la palabra de Dios es que nos da vida. Y esto es algo tremendo. En el Salmo 119, 107 dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos acongojados o con problemas, la palabra de Dios es la que nos vivifica, la que nos da vida, la que nos resucita. eh, Esa es la palabra poderosa de Dios que nos da esa vida que necesitamos, ese aliento que necesitamos cuando estamos pasando por situaciones en las cuales estamos afligidos. Otra característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos da la victoria contra los ataques del diablo. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordemos que Efesios en el capítulo 6 habla de la armadura de Dios y una de las partes, digamos, de esta armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada lo que hace es cortar, es atacar también y contrarrestar toda acechanza, toda mentira de Satanás que quiera levantarse contra nosotros. Recordemos que el Señor Jesús, cuando estuvo en el desierto, en esa tentación, el diablo sutilmente trató de tentarlo usando la palabra de Dios, pero el Señor sacó esa espada poderosa y le respondió con, con pasajes claros, concisos, eh, poderosos que hicieron que esas acechanzas, que esas mentiras que Satanás quería tentarlo, no pudieran hacer efecto contra él. Así que esa es nuestra arma, también es una de nuestras armas de victoria, es la palabra de Dios. Cuando vienen mentiras de Satanás a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando somos atacados en nuestra fe, tenemos la espada, que es la palabra de Dios,
que corta toda mentira y deshace toda, toda artimaña que se levanta contra nuestras vidas. Eh, por eso dice en otro versículo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esas son las armas, una de las armas de nuestra milicia es la palabra de Dios, es esta espada poderosa del Espíritu. Bien, la palabra tiene que habitar en nosotros. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En el centro de nuestro corazón tiene que estar la palabra de Dios. Muchas veces, y me pasa a mí, eh, estamos ocupados con cosas laborales de la vida, de la familia, y no ponemos al centro de nuestro corazón la palabra. A veces el centro corazón están las preocupaciones, las situaciones, los quehaceres, pero tenemos que constantemente poner la ley del Señor en medio de nuestro corazón. La palabra ley, cuando decimos ley, estamos hablando de la palabra, ¿no? Depende si leemos el Nuevo Testamento o el Antiguo, muchas veces encontramos palabra ley, ordenanzas, mandamientos. En el Nuevo Testamento encontramos más la palabra. Bueno, pero hablamos todo de lo mismo, hablamos de la palabra de Dios. Jeremías 31-33 dice, y esta es una palabra profética, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Anteriormente, antes del derramamiento del Espíritu Santo, solamente el pueblo de Dios tenía la ley escrita en rollos, en papiros, digamos, la tenían escrita, pero no estaba derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, como profetizó Joel y fue confirmado por el apóstol Pedro en Pentecostés. Pero ahora está Espíritu, está en nosotros. Entonces, esta palabra de Jeremías se cumple porque dice que el Señor va a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. La va a escribir en nuestra mente, nuestra mente, en nuestro corazón, va a escribir esa palabra y vamos a tener esa palabra ya incorporada en nosotros. La lectura de la palabra de Dios constante hace que esa palabra habite en nuestros corazones. Eh, Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia. Bueno, para que la palabra de Cristo more tenemos que leerla, tenemos que meditar en ella, tenemos que ser eh, constantes en la lectura de la palabra de Dios para que esta palabra more, para que habite, para que se haga uno con nosotros. Eh, es importante esto porque el Espíritu Santo puede hablarnos sobre cosas que también nosotros leímos. Acuérdense que Jesús les dijo a los discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar las cosas que Jesús les había enseñado. Cuando venga el Espíritu Santo, dice el Señor, le decía a sus discípulos, les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo actúa como un gran recordador en nuestras vidas, pero es necesario que nosotros leamos, que nosotros estemos leyendo la palabra, que sea esto un hábito en nosotros, que leamos constantemente la palabra del Señor y el Espíritu Santo en situaciones específicas va a tomar esa palabra que nosotros leímos y nos va a recordar. A veces no sé si les ha pasado que el Señor trae
palabras que capaz leímos hace mucho, pero las tenemos guardadas en nuestro corazón, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que tenía ese depósito de Dios, que lo guarde, que lo conserve, porque Dios puede tomar esa palabra que alguna vez leímos y traerla a luz o recordárnosla en algún momento específico donde necesitemos esa palabra para alguna situación en particular. Así que nuestra parte es leer la palabra, es meditar en ella, y la parte del Señor, la parte del Espíritu Santo es recordarnos en momentos particulares también esa palabra. El Señor le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca apartarse de la palabra de Dios. Que este consejo que le dio el Señor a Josué lo podamos tener nosotros constantemente. Nunca apartarnos de la palabra de Dios. Y otro pasaje también que a mí me gusta mucho es el Salmo 1, del 1 al 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la pregunta que les hago y que me hago es: ¿en qué meditamos de día y de noche? ¿Meditamos en la palabra del Señor o estamos abrumados de un montón de otras cosas que no nos permiten meditar en el Señor? Esto me lo pregunto primero para mí mismo, y también les paso la pregunta a cada uno de ustedes para que nos preguntemos en qué estamos meditando en nuestros corazones. Bien, para terminar, simplemente algunos, consejos prácticos, si me permiten, eh, que aprendí de otros, que uno de estos consejos es leer con frecuencia la palabra y hacer de la lectura un hábito. Cuando uno incorpora un hábito en nuestra vida, cualquiera sea, eh, se transforma ya en algo que incorporamos a nuestra forma de vida. Si somos, digamos, frecuentes o constantes en la lectura de la palabra, va a ser un hábito ya en nosotros. Y bueno, va a ser raro el día, o vamos a sentir que nos falta algo en el día si no hicimos este hábito, como por ejemplo leer, en este caso, la palabra de lo que venimos diciendo, ¿no? Así que hagamos de la lectura un, un hábito, que constantemente podamos ir a la palabra y no descuidar ese hábito. Otro consejo práctico es hacer anotaciones. Bueno, hoy día tenemos las aplicaciones en el celular donde tenemos la Biblia, pero si también tenemos una Biblia, digamos, en papel, poder tomar nota. Yo acá quería mostrar, no sé si se va a alcanzar a ver, pero no sé, por ejemplo, agarrar algo que el Señor nos habla, hacer una anotación, subrayar con otro color. eh, el Señor nos va hablando, y también es bueno que tengamos a veces un resaltador, una lapicera a mano, y ir anotando las cosas que el Señor nos va hablando a nosotros particularmente, y tener anotado en la misma Biblia, puede ser, o en un cuadernito aparte, las anotaciones, porque el Señor nos quiere hablar, y tenemos que estar atentos también para tomar, para tomar nota, ¿no? Es importante, otro punto: vivir y creer lo que leemos. Me acuerdo que hace algunos años Jorge Mitián nos enseñaba en un retiro de varones que él lo que hacía era que leía y creía, que lo hacía como un niño, y eso la verdad que me gustó mucho, porque fue tan sencillo, tan práctico, pero tan profundo y lleno de fe al mismo tiempo, porque él lo que hacía era leía y creía, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: leer, creer lo que leemos, y vivir lo que leemos. Eh, Otro consejo es preguntar,
si no entendemos algo, para que alguien nos explique, nos ayude también en el camino del Señor a entender lo que estamos leyendo en la palabra. ¿Se acuerdan? Eh, Felipe y el etíope, ¿no? Que se encuentra Felipe, el Señor lo lleva por el Espíritu al desierto y estaba el etíope leyendo Isaías, pero no estaba entendiendo bien. Y Felipe lo ayudó y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le pregunta al etíope. Y el etíope dice, ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? ¿No? Y muchas veces necesitamos que alguien nos explique, que alguien nos diga, ¿qué quiere decir el Señor en esto? Y que alguien con mayor experiencia en el Señor y con mayor tiempo de caminar con el Señor nos pueda ayudar a, a entender la palabra del Señor. Eh, por último, comento, la palabra de Dios tiene que ser para nosotros un alimento diario. Tenemos que volver a la palabra una y otra vez, alimentarnos de la palabra, comer de la palabra, llenarnos de la palabra, porque es lo que nos va a sostener, lo que nos va a mantener vivos espiritualmente y también vivos para poder transmitir esa palabra a otras personas y es nuestra ancla, la palabra de Dios, lo que nos permite estar firmes en este mundo tan sacudido, en este mundo tan convulsionado, es la palabra de Dios la que nos permite estar firmes y no ceder ante ninguna situación que venga en contra de nuestra vida. Es como ese ejemplo que enseñó el Señor Jesús, en donde esa casa se edificó sobre la roca y vinieron vientos y vinieron tempestades, pero esa casa, perdón, quedó firme, esa casa quedó inconmovible. Lucas 21:33 dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que tenemos la palabra segura del Señor para afirmarnos, para confiar en ella, para leerla, para meditar, para creer todo lo que leemos y el Señor va a vivificar nuestras vidas conforme a su bendita palabra. Es una palabra, como dijimos al principio, eterna, es poderosa, es vivificante, es universal, es irrefutable, es tremendo, tremendo el privilegio que tenemos. Hermanos, sepamos que hay muchos lugares donde no tienen acceso libre a la palabra. Tenemos nosotros, y gracias a Dios, en Argentina y en otros países la posibilidad de leer la palabra con total libertad, de no tener que tener escondida la Biblia, sino poder tener este libro bendito y glorioso en nuestras manos, poder leerlo, poder meditar y poder buscar al Señor y alimentarnos del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia. Así que gracias por este tiempo. El Señor nos continúe bendiciendo y podamos estar sensibles a la palabra del Señor. Acordémonos, meditemos en la palabra, leamos con frecuencia, hagamos un hábito de la lectura de la palabra, preguntemos si algo no entendemos bien, hagamos anotaciones, tomemos apuntes de lo que leemos y el Señor nos va a seguir edificando conforme a su palabra. El Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo y bueno, nos estamos viendo pronto. Bendiciones.